This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente a este comentario internacional que hacemos todas las semanas, también transmitido por las plataformas de CNN Chile. Me encuentro, por supuesto, con Raúl Sor nuevamente. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, muy bien. Vamos a hablar esta vez sobre la guerra en Ucrania y este apoyo, o se puede decir flexibilización de las políticas de la administración de Joe Biden hacia Ucrania, por ejemplo, cuando permite el uso de misiles estadounidenses en territorio ruso. Y ahora también un punto que es bastante conflictivo, que es la entrega de minas antipersonales, que es algo que ahora la administración Biden ha comprometido a Ucrania, pero que anteriormente en el pasado Biden se mostraba en contra de aquello y buscaba incluso limitar el uso de dichas armas. Entonces, para hablar primero en términos generales, ¿cómo ves tú esta decisión y cuál será el objetivo tras la administración Biden aquello? Porque quedan pocos meses para que se termine su gobierno también. Exacto, y bueno, justamente ese breve periodo en que Biden entrega esta ayuda a Ucrania, que por la información que se tiene está en una situación muy precaria en lo militar. Hay analistas que creen posible incluso un desplome del frente oriental de Ucrania, es decir, donde Rusia lleva adelante su ofensiva, y hay una situación, en esta situación de extrema precariedad ucraniana, Biden ha decidido, permitir el uso de cohetería sobre territorio ruso, lo cual claramente significa un escalamiento del conflicto y que los rusos han dicho que lo van a responder. Por supuesto, como se hace en este tipo de situaciones, no dicen cómo, pero que lo van a responder. Y el segundo, que tú bien señalabas, la entrega de minas antipersonales, minas que están prohibidas por la Convención de Minas Antipersonales de 1977, que han firmado más de 160 países, entre ellos Chile, que inició sobre la base de ese compromiso una política de desminado, especialmente en el norte del país, porque las minas antipersonales son lo que se llama, digamos, armas estúpidas. Estúpidas en el sentido que no discriminan, para distinguirlas de las armas inteligentes que presuntamente discriminan y son, digamos, quirúrgicas en cuanto a los blancos. Bueno, la mina antipersonal se coloca bajo tierra y el que pase por ahí, y la estadística nos muestra que el 30% de las víctimas son menores de edad. Imagínate, de hecho, como te lo mencionaba al comienzo incluso, 4 meses después del inicio de la guerra en Ucrania, Biden saca un comunicado desde la Casa Blanca diciendo de que se van a comprometer a limitar el uso de estas minas antipersonales justamente por aquello, porque tenía una afectación hacia los civiles, incluidos niños. Entonces, ¿cómo se explica ahora este giro en 180 grados de su política, de una decisión o más bien de un compromiso que había adoptado hace apenas 2 años y ahora cambia totalmente esta decisión? ¿Cómo lo ves tú en ese sentido y qué significa esto en el fondo para Ucrania? Bueno, lo sorprendente es que Ucrania, que tiene una industria militar importante, no haya podido proveerse de estas minas o no las haya podido fabricar en caso que pensara que eran indispensables. Pero porque Ucrania, entre otros, es signatario de la Convención de Minas Antipersonales. Pero en el caso de Biden me parece que es una muestra desesperada de apoyo de última hora frente a lo que muchos creen que podría ser un desplome de uno de los frentes principales de combate en esta guerra, y que esto representaría una victoria decisiva. De hecho, ya es una victoria rusa porque han ocupado cerca del 20% del territorio de Ucrania, pero podrían consolidar esto y conquistar algunas grandes ciudades, cosa que los rusos aprendieron tempranamente en Jersón y en otras ciudades, que algo que todos los ejércitos regulares saben bien, que no es negocio, no conviene ocupar ciudades, que eso consume
una cantidad enorme de tropas para poder controlar y que, digamos, no es lo mismo operar a campo abierto que dentro de una ciudad. Y también porque la idea general que está con respecto a la llegada de Donald Trump, por ejemplo, al poder ahora el 20 de enero, es que posiblemente gran parte de las políticas o las ayudas que Biden implementó con Ucrania ahora podrían retroceder, ¿no es cierto?, con la administración de Trump. Y también se podría explicar por aquello que en este momento Biden esté tan apurado, ¿no es cierto?, por entregar ayuda que finalmente Ucrania insistió por mucho tiempo, pero ahora recién cuando le quedan 2 meses para irse lo está haciendo. Exacto, y bueno, es otra forma también de comprometer a Trump con un fait accompli, o sea, con un hecho consumado, en el cual, digamos, la entrega de estos misiles y el bombardeo de territorio ruso por primera vez con armas norteamericanas. Hasta ahora Ucrania tenía estas armas, pero le estaba vedado usarlas sobre territorio ruso. Podían usarlas en territorio ucraniano ocupado. Esta es la diferencia. Sí. De manera que, claro, esto significa un escalamiento. Rusia ha prometido que va a responder, habrá que ver qué medidas va a tomar, pero no me cabe duda que algún tipo de respuesta van a dar ante lo que es un escalamiento. Y bueno, cada vez que ocurren estas situaciones, Putin siempre tiene la mala ocurrencia de recordar que tiene armas nucleares. Recién acaba de señalar que ha modificado las reglas de utilización de armas nucleares, es decir, que ahora, en el caso de que una potencia hostil nuclear operando desde otro territorio, pero interviniendo en la guerra en Ucrania, podría justificar la utilización, o el gobierno ruso podría autorizar la utilización de armas nucleares. Ahora, cuando tú hablas de armas nucleares, estás hablando de una gama enorme. Es decir, es como decir, yo autorizo el uso de armas de fuego. Esto va desde una pistolita hasta un cañón. Eso son todas armas de fuego. Sin embargo, y en las bombas hay bombas tácticas nucleares que tú las puedes utilizar con artillería. O sea, van en una bala relativamente pequeña y pueden destruir una aldea sin ocasionar, digamos, una devastación tremenda, hasta, digamos, bombas de varios kilotones o de un megatón que puede devastar provincias enormes. Justamente te quería consultar con respecto a esa respuesta de Putin. ¿Tú lo ves más bien como una amenaza que quizás no se lleva a cabo, o que realmente Vladimir Putin podría tener una respuesta efectivamente nuclear? ¿Cómo crees tú que puede suceder eso? Bueno, han pasado más de 70 años desde que se usaron las 2 únicas bombas atómicas que se han empleado en el mundo, que se utilizaron contra Japón. Nunca se ha vuelto a usar una, y esto es la señal del profundo respeto usado en el sentido chileno del temor, del miedo, que existe hacia las armas nucleares, y que ningún país, pese a que han habido situaciones muy críticas entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ninguno de ellos en ningún momento, como fue la guerra de Vietnam, en que también Estados Unidos insinuó, algunos políticos en Estados Unidos insinuaron la posibilidad de uso de armas nucleares, nunca llegaron a eso, se abstuvieron, y no veo circunstancias actuales que realmente ameritaran este uso de armas nucleares, especialmente no de parte de Rusia, que con armas convencionales ha podido imponerse en esta guerra. Es decir, Rusia no tendría ningún provecho, ninguna ganancia importante y grandes desventajas si llegase a usar cualquier tipo de arma nuclear, aunque fuera simplemente una bala de cañón. O sea, ¿tú lo ves más como una medida de disuasión, más que realmente la práctica pudiese cumplirse? Exactamente, lo veo como una retórica de matonaje que ha sido bastante frecuente en Putin y que no tiene mayor sustancia, y que por lo mismo es bastante irresponsable. Ahora que llegue el presidente electo Donald Trump a la Casa Blanca, ¿cómo crees tú que él va a tomar esta situación? Me refiero a esta guerra en Ucrania. ¿Qué postura va a tomar? ¿Qué acercamiento puede tener con Putin? ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, son bastante cercanos y hay información de que han hablado varias veces por teléfono.
en el último tiempo y que, digamos, Trump lo ha dicho, y no solamente Trump, sino que el conjunto del Partido Republicano, que en el Congreso retardaron la entrega de ayuda a Ucrania. En mucho tiempo tenían a los ucranianos más de 6 meses a la espera de ayuda y lo tenían en una situación bastante crítica, de manera que no es ninguna sorpresa de que el Partido Republicano piensa que esa guerra es un saco sin fondo, que han entregado fortuna a cambio de muy poco, es decir, que es una guerra que Ucrania tiene perdida y que por lo tanto, como Trump ha dicho, lo va a resolver en 24 horas. Hay una sola forma de parar esa guerra en 24 horas y es que Ucrania renuncie a los territorios que Rusia tiene en su poder y que diga, bien, hasta aquí llegaron ustedes, no tienen la capacidad, si no lo pueden hacer por sus propias fuerzas, no vamos a mandar tropas estadounidenses a pelear por ustedes y mandarles más armamento, claramente no va a resolver el problema. De manera que hasta aquí llegamos y eso si consigue que Ucrania acepte esta imposición, cosa que el presidente Zelensky ha dado a entender, ha cambiado radicalmente su lenguaje y desde las promesas de victoria, y él fue a Washington a presentar su plan de la victoria a Estados Unidos y bueno, hoy día habla de una solución negociada en corto plazo. Creo que nos está dando una indicación de que ojalá esta guerra que ya lleva 3 años y 2 días termine en un par de meses. Fíjate que yo veía un comentario que hacía un analista al respecto sobre cómo ha sido el gobierno de Joe Biden con esta guerra, con su apoyo a Ucrania, y decía que realmente la administración Biden no buscaba el triunfo de Ucrania, sino mantener la guerra, es decir, una especie de status quo. ¿Cómo ves tú esa opinión al respecto, de que en el fondo no buscan este triunfo de Ucrania, sino que más bien quizás se mantengan las cosas como están, pero evitar en el fondo que esta guerra se expanda, que es lo que, según este analista, buscaba Biden, básicamente? Sí, yo creo que lo que siempre ha buscado Estados Unidos es desangrar a Rusia, tratar de neutralizarla. Durante mucho tiempo la ha visto como su principal enemigo y aquí se le dio una circunstancia favorable. Dicho de pasada, los soviéticos hicieron lo mismo con Estados Unidos en Afganistán. Es decir, cuando Estados Unidos estaba en Afganistán, la Unión Soviética estimuló a los talibanes justamente para desangrar a Estados Unidos y lo consiguió hasta cierto punto. De manera que es una estrategia que han utilizado la superpotencia de cuando uno de ellas queda atrapada en un conflicto, tratar de establecer el mayor costo posible. Y yo creo que Estados Unidos ha logrado en ese sentido un éxito, aún cualquiera sea la resolución de la guerra, ha debilitado a Rusia de manera importante, claro. La ha aislado y la ha desangrado, es decir, la cantidad de víctimas y los sufrimientos que esto significaba, en primer lugar para el pueblo ucraniano, por supuesto, pero también para los rusos ha sido muy grande. Y eso, hasta cierto punto, me refiero al sufrimiento de los rusos, es ganancia para Estados Unidos. De todas maneras, es un tema que vamos a seguir analizando, esta guerra en Ucrania, y también con la atención a lo que va a ocurrir cuando Trump asuma el poder el 20 de enero y cómo va a cambiar esta política exterior de Estados Unidos frente a Ucrania, porque se piensa que va a ser un cambio bastante importante en relación a la administración Biden, así que ahí vamos a seguir comentándolo, Raúl. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias a ti, chao. Nos vemos entonces, así que están invitados a seguir viendo, actualizándose en NN Chile, por supuesto, en todas nuestras plataformas, y la próxima semana, por supuesto, con otro tema internacional que esté generando conversación, ¿no es cierto? Vamos a ir seguir analizándolo con Raúl Sol, por supuesto. Así que gracias por sintonizarnos y muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Laura. Nos vemos. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Siempre.